Capítulo 1. El sentido del sentido. Me propongo abordar la gran pregunta de si la humanidad tiene un propósito en el universo. A medida que exploramos este tema, veremos cómo la ciencia y las humanidades pueden unirse para ayudarnos a encontrar respuestas, más allá de las visiones religiosas o míticas. Al comenzar con el origen de nuestra especie, el viaje nos llevará a analizar la evolución humana y los dilemas morales que enfrentamos hoy. Exploro la idea de que el sentido de nuestras vidas podría no ser el resultado de un creador, sino de una serie de eventos históricos y evolutivos aleatorios. La intencionalidad y el comportamiento consciente, como la araña tejiendo su tela, se han desarrollado para que nuestra especie pueda imaginar futuros posibles y elegir entre ellos. Pero esta habilidad de decidir tiene profundas implicaciones, especialmente cuando nos enfrentamos a dilemas morales derivados de los avances tecnológicos, como la modificación genética. La humanidad ha llegado a un punto crucial: podemos empezar a dirigir nuestra propia evolución. Y es aquí donde la ciencia entra en juego, ayudándonos a comprender el sentido de nuestra existencia, no como algo predeterminado, sino como el resultado de un proceso acumulado de causas y efectos. No hay un propósito divino detrás de nuestra existencia, sino un camino construido por nosotros mismos, y solo la sabiduría derivada de una comprensión profunda de nuestra naturaleza nos permitirá avanzar. A lo largo de este viaje, defenderé que no hay redención celestial ni segundas oportunidades, solo tenemos este planeta y esta vida para descifrar el misterio de nuestra existencia. Capítulo 2. Resolver el acertijo de la especie humana. La historia humana no puede comprenderse solo desde las humanidades, que han sido excelentes en describir transformaciones, pero no explican por qué tenemos esta naturaleza y no otra. Para entender quiénes somos, debemos analizar tanto la evolución biológica como los procesos culturales que nos formaron, considerando desde los orígenes más remotos hasta la civilización moderna. A través de la ciencia, descubrimos que la condición social avanzada de los humanos no es única. Es parte de un proceso evolutivo que comenzó con especies eusociales, y fue en un momento clave en nuestra historia, hace 2 millones de años, que un grupo de primates comenzó a organizarse en campamentos para cazar y recolectar. Esto impulsó el desarrollo de una inteligencia social más compleja, que es la base de nuestra capacidad para colaborar, competir y resolver problemas. El Homo sapiens es el resultado de esta evolución, con cerebros más grandes y una mayor capacidad para la cooperación social. Sin embargo, nuestras características no son un accidente ni parte de un plan divino, sino una adaptación a un entorno en el que la cooperación fue clave para nuestra supervivencia. Entender nuestra historia biológica y cultural es esencial para comprender nuestra existencia y nuestro futuro en la Tierra, reconociendo nuestra conexión con la naturaleza, pero también nuestra capacidad única de pensamiento y acción. Capítulo 3. La evolución y nuestro conflicto interior. Desde siempre me he preguntado, ¿somos los seres humanos esencialmente buenos pero corrompidos por fuerzas externas o inherentemente egoístas con capacidad de redención? La ciencia sugiere que somos ambas cosas. Todos lidiamos con un conflicto interior entre el altruismo y el interés propio, entre la cooperación y la competencia. Puedo verlo en mi propia vida. Cuando Carl Sagan ganó el premio Pulitzer en 1978, lo menosprecié, pero cuando yo lo gané un año después, de repente me pareció un reconocimiento trascendental. Somos contradictorios por naturaleza, y esta dualidad no es un fallo moral, sino una consecuencia de nuestra evolución. Nuestra historia no comienza con la escritura, sino mucho antes, en la biología. Para entender quiénes somos, debemos remontarnos a nuestros ancestros más lejanos. La selección natural no opera sobre individuos o grupos, sino sobre genes, que pueden favorecer tanto la competencia como la cooperación. En la evolución, los grupos más unidos y organizados han superado a los más débiles, y así hemos desarrollado un instinto profundo de pertenencia. Buscamos tribus, establecemos identidades y, a veces, caemos en prejuicios y exclusión. Este conflicto entre la selección individual y la grupal ha moldeado nuestra moralidad. Dentro de un grupo, los egoístas pueden imponerse, pero entre grupos, los más solidarios triunfan. Por eso oscilamos entre el egoísmo y la cooperación, entre la lucha y la convivencia.
No es una prueba divina ni una maldición, sino el resultado natural de nuestra evolución. Aceptar esta dualidad es clave para comprendernos y quizás, algún día, aprender a aprovecharla en beneficio de todos. Capítulo 4. La nueva ilustración. Hasta ahora, hemos explorado los orígenes biológicos de nuestra naturaleza humana, comprendiendo que gran parte de nuestra creatividad surge del conflicto entre la individualidad y la vida en comunidad. Pero ahora, quiero llevarte un paso más allá. ¿Y si la ciencia y las humanidades no fueran opuestas, sino manifestaciones de una misma realidad? La Ilustración, en su apogeo durante los siglos XVII y XVIII, propuso precisamente eso, que el conocimiento basado en la razón y la evidencia nos permitiría comprender el universo y a nosotros mismos. Durante un tiempo, creímos que estábamos en camino de unificar todas las ramas del saber bajo un mismo sistema racional. Sin embargo, en el siglo XIX, este sueño se vio empañado por la lentitud del progreso científico y la creciente influencia del romanticismo, que reclamaba un espacio para la emoción y la subjetividad. Desde entonces, ciencia y humanidades han seguido caminos separados, pero no porque sea imposible su reconciliación, sino porque nos hemos acostumbrado a verlas como dos mundos distintos. Hoy, más que nunca, necesitamos retomar esa ambición. La ciencia nos proporciona herramientas para entender nuestra realidad, mientras que las artes nos permiten interpretar y dar sentido a la experiencia humana. No son opuestas, sino complementarias. La educación debería fomentar esta unión, pero las instituciones académicas siguen obsesionadas con la especialización extrema, perdiendo de vista la conexión entre disciplinas. La creatividad científica no es tan diferente de la artística. Los mejores científicos piensan como poetas y luego trabajan como contables, cuidando cada dato con precisión. Y los artistas, a su manera, exploran la verdad a través de la metáfora, revelando aspectos de la experiencia humana que la ciencia aún no puede medir. Nuestra obsesión con nosotros mismos, con nuestras historias y emociones, tiene raíces profundas en nuestra evolución. Nos fascina el comportamiento humano porque nuestra supervivencia ha dependido de entender a los demás. Pero la ciencia nos ha enseñado algo aún más grande, nuestro lugar en el cosmos. Somos solo una diminuta parte de un vasto universo, una mota en la inmensidad. Al igual que hay continuos en la física y la biología, también existe un continuo entre la razón y la emoción, entre la ciencia y el arte. Si podemos superar la falsa dicotomía que las separa, quizás podamos recuperar el espíritu de la Ilustración y construir un conocimiento más completo y un futuro más sabio. Capítulo 5. La suma importancia de las humanidades. Quizás resulte curioso que, siendo biólogo y científico, afirme esto, pero estoy convencido de que las humanidades son nuestro mayor tesoro. Incluso desde la perspectiva de una hipotética civilización extraterrestre, lo verdaderamente valioso de la humanidad no sería nuestra ciencia ni nuestra tecnología, sino nuestras expresiones culturales, nuestro arte, nuestra historia y nuestra capacidad para crear significado. Si los alienígenas llegaran a la Tierra, su interés no radicaría en nuestra ciencia, ya que lo que nosotros hemos descubierto en apenas unos siglos para ellos sería conocimiento básico, algo que han superado hace millones de años. La verdadera incógnita para ellos seríamos nosotros, nuestras historias, nuestros mitos, nuestras emociones y nuestra evolución cultural. Las humanidades son el registro natural de nuestra identidad. Como la biología evolutiva estudia el desarrollo de la vida, las humanidades analizan la evolución de nuestras sociedades, nuestros pensamientos y valores. La diversidad cultural, que ha crecido y mutado a lo largo de milenios, es única y merece ser preservada. A medida que avanzamos en ciencia y tecnología, enfrentamos dilemas cruciales. La ingeniería genética, la automatización y la inteligencia artificial cambiarán nuestro futuro, pero ¿hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Queremos alterar nuestra naturaleza humana en busca de una evolución dirigida? Aquí es donde las humanidades juegan un papel fundamental, pues son las que nos ayudarán a comprender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Por eso, defiendo un equilibrio, debemos seguir avanzando en ciencia, sí, pero sin olvidar lo que nos hace humanos. Debemos preservar nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra capacidad de asombro. Las humanidades no son un lujo, sino una necesidad,
el pilar que sustenta nuestra humanidad. Capítulo 6. La fuerza impulsora de la evolución social. Como ocurre en las colonias de hormigas o en las civilizaciones humanas. La cooperación es la base de las formas más complejas de organización social, y la eusocialidad es su máxima expresión. En este sistema, algunos miembros del grupo renuncian a su reproducción para favorecer a la casta real, asegurando la supervivencia y expansión de la colonia. Existen dos teorías principales sobre el origen de la organización social avanzada. La primera es la selección natural estándar, basada en la acción de los genes y su influencia en la supervivencia y reproducción. La otra es la teoría del fitness inclusivo, que considera al individuo como la unidad de selección y sugiere que la cooperación evoluciona a través de la ayuda a parientes cercanos. Analizo estas teorías a través de ejemplos concretos, como la evolución del comportamiento en las hormigas. Durante décadas, el fitness inclusivo fue la explicación dominante, pero con el tiempo surgieron dudas y evidencias en su contra. La teoría postulaba que las obreras favorecían a sus hermanas reinas debido a su mayor parentesco, pero descubrimientos posteriores mostraron que la reina controla la determinación del sexo de su descendencia, invalidando esta idea. A medida que la teoría del fitness inclusivo se alejaba de la evidencia empírica, se volvía más abstracta y menos aplicable. Aunque tuvo un gran impacto en la biología evolutiva, su relevancia se ha reducido con el tiempo. Al final, la selección natural estándar y la selección de grupo emergen como explicaciones más sólidas para la evolución de la conducta social. Capítulo 7. La humanidad perdida en un mundo de feromonas. Continuamos nuestro viaje en una nueva dirección, explorando cuán extraña es nuestra especie en comparación con el resto de la biodiversidad terrestre. A diferencia de la mayoría de los seres vivos, que se comunican principalmente a través de sustancias químicas, nosotros dependemos del lenguaje, la cultura y las señales audiovisuales. Nuestro éxito evolutivo se basa en una combinación fortuita de características: un gran cerebro, la capacidad de fabricar herramientas y una percepción sensorial dominada por la vista y el oído. Sin embargo, en el mundo de las feromonas, donde la mayoría de las especies encuentran pareja, detectan peligros y establecen territorios, somos prácticamente ciegos. Mientras que nosotros apreciamos el canto de los pájaros y el colorido de las mariposas, la comunicación química de los insectos, reptiles y mamíferos nos pasa desapercibida. Las polillas detectan a sus parejas a kilómetros de distancia con cantidades ínfimas de feromonas, las serpientes rastrean a sus presas con precisión asombrosa, y las hormigas, maestras de la comunicación química, organizan sus sociedades con señales invisibles para nosotros. Imaginemos un mundo donde pudiéramos percibir estas señales como lo hacen los demás seres vivos: ríos de olores invisibles fluyendo en el aire, mensajes de alerta expandiéndose en segundos, invitaciones al apareamiento viajando a través del viento. Pero estamos atrapados en nuestra limitada percepción sensorial, ajenos al inmenso universo químico que nos rodea. En esta brecha entre nuestra realidad y la del resto de la biosfera yace una verdad incómoda: nuestra desconexión con la naturaleza no es solo cultural, sino biológica. Quizás por eso, seguimos tratando al mundo como si fuera solo nuestro, sin darnos cuenta de que somos solo una especie más, perdida en un mundo de feromonas. Capítulo 8. Los superorganismos. Me encuentro en un parque de África Oriental, observando la majestuosidad de los grandes mamíferos de la sabana. Pero, de repente, algo más impresionante brota de la tierra: una colonia de hormigas Dorilus emerge en una estampida caótica y frenética. Al principio, parecen un enjambre desordenado, pero pronto forman una columna implacable, una masa viviente que avanza sin un líder aparente, guiada únicamente por la coordinación de sus individuos. Son cazadoras voraces. No hay ser vivo que se atreva a interponerse en su camino. Con disciplina y ferocidad, capturan y arrastran todo lo que pueden al nido: insectos, lagartos, e incluso pequeños mamíferos. La necesidad de alimentar a millones de bocas las convierte en una máquina de supervivencia despiadada. A lo largo de mi vida he estudiado innumerables especies de hormigas, desde las más simples hasta las más complejas. Y aunque muchos me preguntan qué podemos aprender de ellas, debo decirlo sin rodeos: nada.
Moralmente, no hay lección que podamos extraer. Son sociedades rígidas, donde los machos existen solo para reproducirse y mueren poco después, donde los viejos son enviados al frente de batalla y los enfermos se sacrifican para proteger a la colonia. Entre las más avanzadas están las cortadoras de hojas, arquitectas de un sistema agrícola fascinante. Organizan su trabajo en una línea de montaje perfecta, donde cada obrera cumple un rol específico. Incluso tienen guardianas con mandíbulas poderosas, listas para defender la colonia contra intrusos. Los insectos sociales han conquistado el mundo con estructuras asombrosamente eficientes, pero su complejidad también los hace vulnerables. El colapso de las colonias de abejas nos recuerda que, a veces, la perfección puede ser su propia debilidad. A menudo se nos compara con superorganismos, pero la verdad es que no lo somos. A diferencia de las hormigas, nosotros no vivimos solo para el colectivo. Somos demasiado individualistas, demasiado conscientes de nuestra propia libertad. Nunca nos someteremos sin más. Nunca seremos simples obreras en una colmena. Capítulo 9. Porque los microbios dominan la galaxia. Desde hace mucho tiempo, me ha fascinado la posibilidad de que la vida exista más allá de la Tierra. Como científico y optimista por naturaleza, creo que la historia de nuestro propio planeta puede darnos pistas claves sobre la presencia de organismos en otros rincones de la galaxia. Sabemos que la vida surgió en la Tierra en cuanto las condiciones fueron adecuadas. Si esto ocurrió aquí, ¿por qué no en otros planetas con características similares? Con los avances en la espectrometría, pronto podríamos detectar biofirmas en las atmósferas de exoplanetas cercanos. Si encontramos gases cuya presencia solo pueda explicarse por la actividad biológica, la existencia de vida alienígena será más que una simple hipótesis. Pero si hay vida ahí fuera, ¿cómo es? La respuesta más probable es sencilla, microbiana. En la Tierra, los microbios dominan todos los hábitats, desde los volcanes submarinos hasta los hielos de la Antártida. Algunos incluso prosperan en ambientes extremos que, a primera vista, parecen inhabitables. Esta resistencia nos lleva a preguntarnos, ¿existen extremófilos en Marte, en los océanos de Europa o en los géiseres de Encélado? Más allá de nuestro sistema solar, las posibilidades se multiplican. Sabemos que hay miles de exoplanetas, si extrapolamos, puede haber decenas o cientos con condiciones propicias para la vida en un radio de 100 años luz. Si logramos identificar vida en otro mundo, aunque sea en su forma más simple, cambiaría para siempre nuestra percepción de nuestro lugar en el universo. Pero la mayor pregunta sigue en el aire. ¿Compartimos un código genético universal o la vida puede surgir con bases completamente distintas? Si encontramos microbios extraterrestres con un ADN diferente, demostraríamos que la biología es más diversa de lo que jamás imaginamos. Incluso hay quienes consideran la posibilidad de que organismos viajen entre planetas en estado latente, lo que llamamos pangénesis. Aunque parezca ciencia ficción, algunos microbios terrestres ya han demostrado su resistencia a las condiciones del espacio. Quizás ha llegado el momento de explorar aún más, de enviar redes al espacio para capturar bacterias desconocidas, de escanear planetas y lunas en busca de señales de vida. Porque, después de todo, el deseo de descubrir es parte de lo que nos hace humanos. Y estoy convencido de que, tarde o temprano, encontraremos las respuestas que tanto buscamos. Capítulo 10. Retrato de un extraterrestre. En este capítulo, el autor explora la posible apariencia y comportamiento de seres extraterrestres inteligentes, basándose en la biología terrestre y la evolución. Aunque la existencia de alienígenas con inteligencia comparable a la humana es improbable, la ciencia nos permite hacer conjeturas razonadas sobre su naturaleza. Se plantea que estos seres serían terrestres, no acuáticos, con cuerpos relativamente grandes para albergar cerebros desarrollados. Poseerían un sistema de comunicación basado en la vista y el sonido, descartando métodos químicos como las feromonas. Su biología probablemente incluiría una cabeza prominente con órganos sensoriales avanzados, extremidades con dedos hábiles y una estructura social compleja que fomente la cooperación. Asimismo, el capítulo aborda la improbabilidad de civilizaciones alienígenas conquistadoras.
Factores como la incompatibilidad biológica y los riesgos ecológicos harían poco viable la colonización de la Tierra por parte de una especie extraterrestre. En última instancia, el análisis nos lleva a una reflexión profunda. Al imaginar a los extraterrestres, en realidad estamos comprendiendo mejor nuestra propia naturaleza y el milagro de la inteligencia humana. Capítulo 11. El ocaso de la biodiversidad. Mientras la humanidad extingue especies a un ritmo alarmante, los científicos siguen descubriendo nuevas formas de vida. Sin embargo, el gran tesoro natural del planeta se agota y nos enfrentamos a una decisión crucial: detener la destrucción por el bien de las generaciones futuras o continuar alterando el planeta para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. La biodiversidad se compone de ecosistemas, especies y genes, pero su inmensidad sigue siendo un misterio. A pesar de los esfuerzos científicos, desconocemos la cantidad real de especies en la Tierra, y el ritmo de descubrimiento es lento, obstaculizado por la falta de apoyo a la taxonomía. Esta disciplina, fundamental para comprender la vida, ha sido marginada, privando a la ciencia de un conocimiento esencial para la conservación. El impacto de la humanidad sobre la biodiversidad es devastador, impulsado por 5 fuerzas principales, resumidas en el acrónimo HIPPO: la pérdida de hábitat, las especies invasivas, la polución, el crecimiento de la población y la sobreexplotación. Cada una de estas fuerzas contribuye a un declive acelerado de especies y ecosistemas, con consecuencias catastróficas para la estabilidad del planeta y, en última instancia, para nuestra propia supervivencia. A pesar de los esfuerzos de conservación, el panorama sigue siendo sombrío. Los índices de extinción se han multiplicado y muchas especies desaparecerán antes de que siquiera las conozcamos. Si bien las iniciativas globales han mitigado el desastre en cierta medida, la crisis sigue avanzando. El siglo XXI nos enfrenta a una responsabilidad sin precedentes. Nuestra capacidad de comprender la belleza y el valor del mundo natural nos obliga a actuar con urgencia. La pregunta es clara: ¿seremos capaces de demostrar la misma compasión y respeto hacia la naturaleza que hacia nuestra propia especie? El destino del planeta y de nuestra existencia depende de la respuesta. Capítulo 12. Instinto. Siempre hemos luchado con la pregunta de qué somos y qué queremos ser. La biología nos ofrece una clave para entender por qué la existencia humana sigue siendo un misterio y cómo podemos intentar resolverlo. Nuestra mente no es solo el resultado de la razón o la emoción, sino una herramienta de supervivencia que las combina. La evolución de nuestro cerebro ha sido un camino lleno de accidentes genéticos y selección natural, donde cada pequeño cambio pudo haber llevado a una humanidad completamente distinta o a su inexistencia. Durante mucho tiempo, se pensó que nuestra conducta era puramente cultural, pero hoy sabemos que el instinto y la naturaleza humana son reales. Sin embargo, estos instintos no son tan rígidos como los de otros animales. A diferencia de un pez espinoso que ataca cualquier objeto rojo en su territorio o una tortuga que sigue la luz sin cuestionarla, nuestros instintos están mediados por el aprendizaje. El miedo es un buen ejemplo de esto. Yo mismo tengo una aversión irracional a las arañas, algo que adquirí de niño tras un susto con una de ellas. También sufro una fobia aún más profunda: la sensación de estar inmovilizado y con la cara cubierta. Esto se remonta a una experiencia aterradora cuando, de pequeño, me sometieron a una operación ocular sin anestesia moderna. Estas reacciones no son casualidad. La evolución ha moldeado nuestros miedos basándose en los peligros que enfrentaron nuestros ancestros. Sin embargo, aún no hemos desarrollado aversión instintiva a amenazas modernas como los autos o el azúcar en exceso. Nuestros instintos también influyen en lo que nos atrae. Desde el amor por el chisme y la música, hasta la preferencia por ciertos paisajes. Curiosamente, la mayoría de las personas sueñan con vivir en un lugar alto, con vistas a una pradera y un cuerpo de agua, justo como las sabanas africanas donde evolucionaron nuestros antepasados. Incluso los más ricos, cuando pueden elegir libremente, pagan por tener casas en lugares que reflejan estos paisajes primitivos. Nuestra biología sigue guiando nuestras decisiones, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Al final, la naturaleza humana no es solo genética ni solo cultura, sino la fusión de ambas. Es el instinto moldeado por el aprendizaje,
el pasado tallando nuestro presente. Quizás nunca entenderemos completamente lo que somos, pero al menos podemos seguir explorándolo. Capítulo 13. Religión. La religión, como la música, provoca un éxtasis o placer profundo, algo que los neurobiólogos explican mediante la dopamina, una molécula asociada con el sistema de recompensa del cerebro. A lo largo de la historia, la música y la religión han sido esenciales para las sociedades humanas. Investigaciones sobre genética y neurociencia sugieren que existe un instinto religioso en el ser humano, aunque la religión es mucho más que solo biología. Hablar de la religión es hablar de mitos de creación, en los cuales la fe juega un papel central, garantizando una conexión profunda con el grupo. Sin embargo, a lo largo de la historia, la religión también ha sido una fuente de violencia y sufrimiento, principalmente debido al tribalismo, que lleva a los creyentes a ver a otros como enemigos si no comparten su mito de origen. A pesar de su atractivo psicológico y las promesas de inmortalidad, las grandes religiones han sido responsables de innumerables conflictos, ya que las diferencias religiosas alimentan el tribalismo y el enfrentamiento. Incluso en sociedades seculares, las ideologías religiosas siguen ejerciendo una gran influencia. El gran desafío es que los mitos de creación son mutuamente excluyentes, y las creencias se perpetúan mediante la manipulación de la fe. El conflicto entre religiones ha estado presente desde tiempos prehistóricos, y sigue marcando las luchas actuales. Aunque muchas personas se han dado cuenta de que los mitos religiosos son falsos, siguen siendo útiles para mantener la unidad del grupo. Como expresó Carl Jung, algunos problemas no tienen solución, solo podemos dejarlos atrás y vivir en este mundo real, liberándonos de los demonios y dioses tribales. Capítulo 14. Libre albedrío. La ciencia busca comprender la base física de la conciencia, lo cual es uno de los desafíos más importantes de la humanidad. El cerebro humano, complejo y evolucionado, es la clave, pero aún estamos lejos de comprenderlo completamente. Los filósofos han intentado, durante siglos, explicar la conciencia, pero sus esfuerzos han sido en gran parte infructuosos debido a la falta de conocimientos biológicos. Las neurociencias avanzan con proyectos como el BAM, que busca mapear la actividad cerebral en tiempo real, similar al proyecto Genoma Humano. Sin embargo, el verdadero reto es vincular los procesos cerebrales con la conciencia y el libre albedrío. A través del estudio de especies animales y la identificación de fenómenos emergentes, como las interacciones neuronales, se podría acercar a la comprensión de cómo emerge la conciencia humana. Además, la forma en que nuestro cerebro maneja la memoria y el proceso de toma de decisiones sugiere que el libre albedrío no es un concepto tan intangible. El yo, aunque parece independiente, es en realidad parte de la anatomía y fisiología del cuerpo, y la conciencia está determinada por la interacción de múltiples factores cerebrales. A pesar de las limitaciones, el libre albedrío tiene una función operativa crucial para nuestra cordura y supervivencia, incluso si no es completamente comprensible desde una perspectiva científica. De alguna manera, necesitamos confiar en nuestro libre albedrío, ya que sin él, la mente consciente se vería limitada y perdería su capacidad de exploración y adaptación. Capítulo 15. Solos y libres en el universo. La humanidad no fue creada por una inteligencia sobrenatural, somos el resultado de procesos evolutivos, fruto del azar y la necesidad. Aunque nos gustaría creer en un propósito divino o destino, no hay pruebas de ello. Estamos completamente solos en el universo, lo que, en mi opinión, es liberador, somos libres para crear nuestro propio camino. La comprensión de nuestra historia y naturaleza, y la aceptación de nuestra autocomprensión, es fundamental para avanzar hacia la unidad de la humanidad. Nuestra especie es el resultado de millones de años de evolución, con una inteligencia suficiente para crear civilizaciones, pero al mismo tiempo, nuestras adaptaciones primitivas nos hacen una especie disfuncional en el contexto moderno. Esto se refleja en la resistencia al cambio, la persistencia de creencias irracionales y los conflictos tribales que nos dividen. Si bien tenemos el potencial para construir un paraíso en la Tierra, nuestra tendencia a la disfunción humana sigue siendo un obstáculo. Las emociones humanas están moldeadas por la evolución,
lo que genera un constante conflicto interno entre la selección individual y la grupal. Este conflicto es parte de nuestra naturaleza, pero también es la fuente de nuestra creatividad y capacidad de cambio. La fe ciega, especialmente la negación de la evolución, sigue siendo un obstáculo cultural importante. Sin embargo, la ciencia y el conocimiento evolucionan constantemente, y la negación de estos avances limita nuestra comprensión de la realidad. La ciencia no debe separarse de las humanidades, sino que ambas deben integrarse para comprender completamente nuestra existencia. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, debemos aprender a aceptar y entender nuestra naturaleza para superar las barreras que nos impiden alcanzar el potencial humano en su totalidad. Apéndice. La teoría del fitness inclusivo, una idea ampliamente aceptada en el estudio de la evolución, que sostiene que el éxito de un atributo se puede calcular como una suma de las consecuencias del fitness multiplicadas por coeficientes de parentesco. Sin embargo, a pesar de los análisis matemáticos recientes que destacan sus limitaciones, muchos todavía la defienden. Mi análisis demuestra que la regresión lineal, utilizada por los defensores de esta teoría, no predice ni explica correctamente los procesos evolutivos. Específicamente, la teoría propone que el éxito de un individuo se puede dividir entre lo que le beneficia a él y lo que beneficia a otros. Pero este enfoque falla, ya que no puede distinguir entre correlación y causalidad, lo que puede generar interpretaciones erróneas en situaciones simples. De hecho, el fitness inclusivo se presenta como un enfoque válido solo en un conjunto limitado de procesos evolutivos, y no como una regla general para la evolución de la conducta social. El argumento principal contra la teoría es que supone que el fitness personal se puede descomponer en componentes aditivos, un concepto que no se aplica a la mayoría de los procesos evolutivos. Además, el método regresivo propuesto por Hamilton y perfeccionado por otros no logra predecir ni explicar los cambios de frecuencia de los alelos. A pesar de las afirmaciones de su eficacia, la realidad es que este método no proporciona un principio de diseño universal para la evolución, ya que no puede hacer predicciones confiables ni identificar causas de cambios evolutivos. En última instancia, la teoría del fitness inclusivo ha sido clave en el campo, pero sus limitaciones son claras. Es hora de avanzar hacia un enfoque más basado en datos y en una genética de poblaciones que, sin caer en suposiciones restrictivas, nos permita comprender mejor la evolución de la conducta social y otros fenómenos biológicos.